Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Can Yaman, reconocido actor internacional, sorprendió a todos al confesar de manera abierta y directa una parte de su vida que hasta ahora había permanecido privada. Durante una entrevista que se difundió por distintos medios, Yaman no dudó en admitir su relación complicada con el alcohol. Sí, lo acepto, soy alcohólico, dijo con una serenidad que contrastaba con la sorpresa de los periodistas presentes. La revelación provocó un gran revuelo entre sus seguidores, quienes mostraron apoyo y preocupación al mismo tiempo. Este momento marcó un antes y un después en la percepción pública del actor. Muchos medios comenzaron a replicar sus palabras, convirtiéndolas en titulares virales instantáneamente. El actor explicó que su lucha con la bebida no surgió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso prolongado que le enseñó mucho sobre sí mismo. Recordó momentos difíciles en los que el alcohol se convirtió en un escape temporal. No es fácil admitirlo, pero creo que hablarlo es un paso fundamental hacia mi recuperación, agregó. Sus palabras generaron una ola de empatía entre quienes también enfrentan problemas similares. Diversos fans comentaron en redes sociales que su sinceridad los inspiraba a enfrentar sus propios desafíos. Can Yaman se mostró reflexivo y honesto, evitando cualquier dramatización. Además, Yaman mencionó que esta confesión no busca generar polémica ni fama, sino transparencia con su público. Destacó la importancia de reconocer las debilidades propias para poder superarlas. A veces ocultamos lo que nos duele por miedo al juicio, pero yo decidí ser valiente, afirmó. La industria del entretenimiento observó la declaración con interés, considerando el impacto que puede tener en la percepción de los artistas. Su confesión abrió un diálogo más amplio sobre la salud mental y la adicción. Expertos comentaron que figuras públicas como él pueden ayudar a normalizar la búsqueda de ayuda. El actor relató cómo el alcohol afectó distintas áreas de su vida personal y profesional. Admitió que en momentos de presión laboral recurría a la bebida como una forma de relajarse. Sin embargo, con el tiempo, entendió que este hábito estaba destruyendo su equilibrio emocional. La fama no es una excusa, todos enfrentamos luchas internas, expresó con una mezcla de tristeza y resolución. La audiencia valoró la claridad con la que describió su experiencia, sin adornos ni evasivas. Sus palabras fueron acompañadas de gestos sinceros que reforzaban su autenticidad. Can Yaman también hizo hincapié en la importancia de buscar ayuda profesional. Recomendó terapias y grupos de apoyo para quienes atraviesan problemas similares. No hay vergüenza en admitir que necesitamos ayuda. La verdadera fuerza está en aceptarlo, afirmó. Los comentarios en redes sociales comenzaron a multiplicarse, mostrando una gran variedad de emociones. Algunos seguidores compartieron sus propias historias, creando un efecto de comunidad alrededor de su declaración. Muchos medios resaltaron la valentía del actor al abordar un tema tan sensible. La confesión de Yaman ha generado debates en programas de televisión y podcasts sobre la relación de las celebridades con la fama y el consumo de alcohol. Analistas destacaron que su honestidad podría cambiar la percepción de muchos sobre la vulnerabilidad de los actores. No todos los héroes llevan capas. Algunos enfrentan batallas internas, comentó un presentador de un conocido canal de entretenimiento. La noticia rápidamente se volvió tendencia en diversas plataformas digitales. Can Yaman se mantuvo firme en su mensaje, evitando polémicas innecesarias y enfocándose en su verdad. Los seguidores de Yaman mostraron su apoyo con mensajes de cariño y aliento. Muchos expresaron admiración por su capacidad de reconocer un problema tan personal frente a millones de personas. Además, sus palabras inspiraron conversaciones más profundas sobre la adicción y la recuperación. La reacción del público reflejó una mezcla de sorpresa,
respeto y solidaridad. Algunos fans más jóvenes se sintieron motivados a reflexionar sobre sus hábitos y buscar ayuda si era necesario. Can Yaman se convirtió en un símbolo de transparencia y valentía en esta situación. El actor también reveló que el alcohol afectó su vida amorosa y familiar. Admitió que algunos momentos importantes se vieron empañados por su relación con la bebida. Sin embargo, aseguró que está trabajando activamente para recuperar el equilibrio perdido. No se trata solo de dejar de beber, sino de reconstruir mi vida con propósito y claridad, mencionó. Esta declaración personal añadió un nivel más profundo de humanidad a su imagen pública. La cobertura mediática resaltó la autenticidad de sus palabras y su impacto emocional. Durante la entrevista, Yaman habló sobre los estigmas asociados con la adicción. Explicó cómo la sociedad a menudo juzga sin comprender el sufrimiento detrás de la conducta. Queremos que todo sea perfecto, pero nadie está libre de problemas, expresó con firmeza. Expertos en salud mental elogiaron su valentía por romper esos tabúes. Sus declaraciones ayudaron a abrir un espacio para la educación y la empatía hacia quienes luchan con adicciones. La reacción de los medios mostró un interés creciente en la narrativa de recuperación. El actor concluyó que su objetivo al hablar públicamente es servir de ejemplo para quienes atraviesan situaciones similares. Destacó que compartir experiencias puede ser terapéutico y liberador. Si alguien encuentra fuerza en mi historia, entonces hablar valió la pena, afirmó con convicción. Sus palabras fueron recibidas con elogios y comentarios de admiración en distintas redes sociales. La noticia se convirtió en un tema recurrente en portales de entretenimiento durante días. Yaman reafirmó su compromiso con su bienestar personal y profesional. Can Yaman también mencionó que su confesión fue planeada cuidadosamente con su equipo. No quería que la noticia fuera malinterpretada ni sensacionalizada. Es importante controlar cómo se comparte algo tan delicado, explicó. Esta decisión refleja su madurez y responsabilidad frente a su influencia pública. La noticia fue publicada con respeto y cuidado en medios principales. La reacción positiva del público evidenció la efectividad de su enfoque. Su mensaje logró equilibrar sinceridad y respeto hacia la audiencia. El actor afirmó que la fama no lo protege de los desafíos de la vida. Admitió que detrás de los aplausos y los elogios, existen luchas personales que muchos desconocen. Todos tenemos demonios internos. Reconocerlos es un acto de coraje, expresó. Esta reflexión resonó con miles de personas que enfrentan problemas similares. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad. La declaración amplió la conversación sobre salud mental y visibilidad de las adicciones. Los expertos comentaron que figuras públicas como Can Yaman pueden influir en la percepción social de la adicción. Al ser transparente, rompe con estereotipos y promueve la empatía. Su mensaje llegó a personas que podrían sentirse aisladas por sus problemas. La cobertura mediática resaltó cómo un acto de honestidad puede generar un impacto positivo. Can Yaman enfatizó que su objetivo no es ser un portavoz, sino simplemente compartir su experiencia. La conversación en medios continuó durante días, destacando su sinceridad. Yaman también habló sobre los pasos que está tomando para mejorar su salud. Incluyó cambios en su estilo de vida, hábitos más saludables y apoyo profesional. No se trata de un camino fácil, pero cada día cuenta, mencionó. Sus palabras transmitieron esperanza a quienes luchan con adicciones. La entrevista fue vista como un ejemplo de cómo enfrentar problemas personales de manera abierta. Su historia se convirtió en inspiración para quienes buscan cambiar su vida. El actor recordó momentos de introspección profunda durante su proceso de recuperación. Explicó que enfrentar la verdad sobre su adicción fue un acto liberador. Aceptar mis errores me permitió crecer como persona, afirmó con emoción. Este mensaje personal resonó con sus seguidores y medios por igual. La noticia se difundió ampliamente, mostrando la importancia de la transparencia. Can Yaman enfatizó que la honestidad es clave para superar obstáculos. Durante la charla, Yaman destacó que la presión mediática puede intensificar problemas de adicción. Admitió que el escrutinio constante contribuyó a su consumo de alcohol.
No es excusa, pero sí es un factor que afecta a muchos en esta industria, explicó. La reflexión generó debate sobre la responsabilidad de los medios y la empatía hacia las celebridades. La entrevista fue percibida como un ejemplo de valentía y reflexión pública. Can Yaman mostró un lado humano que muchos desconocían. Su confesión también abrió la puerta a conversaciones sobre prevención y educación. Yaman destacó la importancia de informar sobre los riesgos del alcohol y el impacto en la salud. Hablar de esto no es debilidad, es prevención, afirmó. La noticia inspiró a varias organizaciones a reforzar sus campañas de concientización. Su mensaje tuvo repercusión más allá de los medios de entretenimiento. La cobertura reflejó un cambio en la narrativa sobre adicciones. El actor mencionó que su proceso de aceptación es continuo, que cada día representa un nuevo desafío y una oportunidad de mejorar. No hay soluciones mágicas, solo compromiso constante, declaró. Sus palabras motivaron a quienes luchan con hábitos similares a no rendirse. La audiencia reconoció su esfuerzo y se volcó a apoyar su camino hacia la recuperación. Can Yaman se convirtió en un ejemplo de transparencia y resiliencia. Los medios señalaron que esta declaración podría cambiar la forma en que se perciben los problemas personales de las celebridades. Su honestidad ofrece una narrativa más realista y humana. Los expertos sugirieron que este tipo de confesiones puede generar un impacto social positivo. Can Yaman continuó reafirmando su intención de inspirar cambios en otros. La noticia se mantuvo en tendencia durante semanas, mostrando la relevancia de su mensaje. El actor también agradeció el apoyo de sus amigos y familiares durante este proceso. Reconoció que sin ellos, enfrentar su adicción habría sido mucho más difícil. La compañía adecuada es esencial para la recuperación, afirmó. Sus palabras reflejaron gratitud y humildad. Los medios destacaron esta parte de la entrevista como un ejemplo de conexión personal y apoyo emocional. Su sinceridad generó respeto entre periodistas y fans. Can Yaman concluyó que compartir su experiencia es un acto de responsabilidad hacia sí mismo y hacia quienes lo siguen. No se trata solo de mí, también es un mensaje para todos los que enfrentan luchas similares, dijo. La audiencia valoró su transparencia y autenticidad. Su confesión se convirtió en un momento memorable en su carrera. La noticia inspiró conversaciones sobre salud mental y bienestar personal. Can Yaman demostró que la vulnerabilidad también puede ser fortaleza. Finalmente, su declaración dejó un mensaje claro: enfrentar los problemas con honestidad es crucial. Yaman enfatizó que admitir la adicción es solo el primer paso hacia la recuperación. La cobertura mediática y las redes sociales reflejaron la magnitud de su impacto. Su sinceridad motivó a muchos a replantearse su relación con hábitos nocivos. Can Yaman mostró que incluso los ídolos pueden tener batallas internas. La conversación sobre adicción y resiliencia se mantuvo viva, gracias a su valentía. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.